fundadas y promovió todo el desarrollo urbano de la ciudad. Siguen existiendo, pero digamos que ya no tienen la representatividad que tenían antes, aunque siguen siendo dueños de algunos baluartes, por decirlo de alguna manera, que funcionan como público, pero en realidad son de naturaleza privada, como Bellas Artes, el Jardín Botánico, que está en un comodato, y el Zoológico o Parque de la Conservación. Y la intención del proyecto es que sirviera como instrumento para la investigación y la educación en la conservación y la vida silvestre, situándonos precisamente en esa intención de los zoológicos de tercera generación, que enseguida se los voy a explicar. Entonces, por parte de la Universidad Nacional nos encargábamos de elaborar todo el análisis y el proyecto, todo lo relativo a lo físico-espacial y locativo, y generar los procesos de aprobación y demás que eran posteriores pues, a la aprobación de ellos, que no se dio. Por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, ellos tenían que dar línea, ¿cierto? Básicamente era un asunto más institucional con ellos, y ya del zoológico propiamente eran los encargados de aportar el conocimiento científico, el conocimiento técnico para la formulación del plan. Dividimos el plan en dos fases. La fase 1, que tenía que ver con el análisis propositivo y la formulación estratégica, y la fase 2, que tenía que ver con el anteproyecto de diseño. En el análisis propositivo de la fase 1 desarrollábamos un diagnóstico, luego unas premisas y producto de las premisas, las estrategias, y eso también va determinando ya el método de trabajo. Y en la misma fase 1, la formulación estratégica, que tiene que ver con los escenarios, posibles escenarios de acción que nos llevan a los esquemas proyectuales y finalmente a los modelos de ocupación y a los modelos de etapas. Y ya en el anteproyecto de diseño, el desarrollo de planos, diagramas e imaginarios. Eso era pues como el tema metodológico. Y aquí está un poco más desglosado ese asunto metodológico, donde en la fase 1 tenemos unos productos que tenemos que desarrollar, que son el reconocimiento analítico, la formulación de modelos teóricos, el análisis de los sistemas espaciales de funcionamiento locativo, el análisis de las relaciones urbanas y obligaciones legales del API, que era el instrumento, área de protección de la infraestructura, y la formulación estratégica. Y todo eso se expresa a través de los modelos de ordenamiento y de los esquemas de funcionamiento. Y en la fase 2 era propiamente el diseño urbanístico, diseño arquitectónico de la primera etapa, alineamientos generales para el diseño del paisajismo, el documento instrumental del API, ¿cierto? Z6 API 34 significa zona 6, área de protección de la infraestructura número 34, que es la correspondiente al Parque Zoológico Santa Fe. Los estudios técnicos y recomendaciones de ingeniería, y eso todo se expresaba en el diseño urbano anteproyecto arquitectónico con unas fichas de unas tipologías. En ese proceso decisorio del modelo general, tomamos unas decisiones concertadas que tenían que ver con el plan de colección. ¿Qué es el plan de conexión? Ahí es donde entran las especificidades del encargo. Cada encargo tiene una condición específica, ¿cierto? Que eso es lo que nos diferencia a los arquitectos de los artistas, que nosotros trabajamos siempre por encargo, mientras que los artistas muy eventualmente trabajan por encargo. En este caso, esas decisiones concertadas tenían que ver primero con definir cómo era el plan de colecciones. Entonces, cuando nosotros llegamos al zoológico inicialmente, encontramos que había una organización taxonómica, es decir, que estaban agrupados los monos con los monos, las arañas con las arañas, los antílopes con los antílopes, y eso genera un estrés en los animales, no porque sean de cautiverio, porque por lo general esos son animales nacidos en cautiverio, que hacen parte de programas científicos y demás, y no, pues no hay hoy en los zoológicos urbanos contemporáneos animales que hayan pertenecido a la fauna silvestre. Esos están de pronto transitoriamente en un parque zoológico, como un lobo que hubo hace unos 6 o 7 años, hace unos 6 o 7 años en el zoológico, y que finalmente lo llevaron para una reserva en Estados Unidos, un lobo pues que le habían decomisado a los narcotraficantes. Entonces la definición del plan de colección era muy importante porque definía el modelo del parque. En este caso entonces ya se habló de una colección a partir de bioregiones, donde ya no se asocia, digamos, un antílope con otro antílope por el hecho de ser antílopes,
sino, digamos, un antílope africano con un pájaro africano, con una tortuga africana, etcétera, etcétera. Y lo mismo, pues, como con cualquiera de las bioregiones que se trabajaban. El zoológico como un proyecto de ciudad, entonces eso fue la parte que no entendió la dirección que había en el momento, y era que nosotros pensábamos que el zoológico realmente se pudiera abrir la ciudad, generar una conexión biótica con la ciudad y una estructura paisajística, pero eso implicaba pues todas unas voluntades. Los modelos teóricos, que en términos de lo que hablamos pues en la clase, tiene que ver con los sistemas de composición, y mientras que el planteamiento estratégico tiene que ver más con la determinación, ¿cierto? Pero eso se los muestro en un momento. Entonces, el proyecto de escala de ciudad, el plan de colección y el modelo general como instrumento de construcción multidisciplinar. Eso generaba, digamos, esas tres primeras líneas de trabajo. Luego, entonces, hicimos dos análisis paralelos, o simultáneos más bien. Por un lado, hicimos la revisión histórica de los tipos de zoológicos, cuáles son los tipos de zoológicos que han existido en la historia y cómo funcionan. Y por el otro lado, hicimos el análisis clásico o tradicional de las condiciones físico-espaciales por medio de las lecturas de sus sistemas constitutivos, ¿cierto? Lo que llamamos en arquitectura el análisis por capas. Entonces, en lo primero que empezamos a entender del parque, digamos, en ese análisis, era que a pesar de estar valorado como patrimonio ambiental y forestal de la ciudad, con una arborización muy importante y muy interesante, las unidades de paisaje no son muchas, ¿cierto? Solamente encontramos 3 unidades de paisaje y además desasociadas, entonces corriendo el riesgo de desaparecer. Encontramos una unidad de paisaje boscosa, otra unidad de paisaje de sabana y las áreas de servicio que constituían, digamos, una unidad de paisaje en sí mismas, pero para esa fecha muy, digámoslo, poco cualificada, ¿cierto? Desactualizada y poco cualificada. Sin embargo, habían algunos escenarios de un gran valor paisajístico y algunos con valor ambiental, como el caso del lago se me olvidó en este momento el nombre. ¿Los hipopótamos, los No, flamencos? los flamencos rosados, bueno, espacios con, digamos, con un valor paisajístico bien interesante. Luego encontramos unos problemas con las edificaciones, ¿cierto? Primero, las edificaciones muy inadecuadas, unas edificaciones invasivas, feas, además, pues sin diseño arquitectónico, pero además mal ubicadas. Muchas de esas edificaciones en el interior del parque que no, pues generaba o más bien impedía como la posibilidad de tener una experiencia inmersiva. Y entonces eso nos llevó a encontrar una cantidad de situaciones conflictivas. Por ejemplo, el hábitat de las tatabras, porque ellas huelen muy fuerte, porque sudan mucho, entonces es un espacio que tienen que lavar 2 veces al día, pero entonces terminaron viviendo como en un patio de cemento, estas construcciones atravesadas, con poco valor pues o ningún valor arquitectónico, y además metidas dentro del parque con calles dentro del parque que obligaba, por ejemplo, a esto, mientras que está el público dentro del parque, niños caminando, entrar un camión pues a abastecer o a quitar o a montar una carpa, como en este caso que era lo que iban a hacer. El acceso completamente descualificado, ¿cierto? Con problemas de parqueo, de accesibilidad, los hábitats que son a cielo abierto, en muchos casos invadidos por gallinazos que llegan a buscar pues la comida que se les dan a los animales, micos, pues monos encerrados en jaulas que descubrimos con el tiempo, con la investigación y con los científicos de allá, que ellos pueden estar perfectamente sin jaulas, ¿cierto? Que hay otras maneras de contenerlos con agua, pues, con cuerpos de agua y demás. Un teatro al aire libre muy bello de la casa original abandonada, unas áreas de preparación de la alimentación poco cuidadas, pues como poco limpias. Bueno, y en general un exceso de rejas, de mallas, de elementos mal concebidos, ¿cierto? Caricaturizando
digamos, como la arquitectura natural, por decirlo de alguna manera. Entonces, caricaturizando las columnas, disfrazándolas de troncos de árboles, y finalmente generando un paisaje triste y deprimente. Pero además encontramos algunos valores positivos, ¿cierto? Como el lago de los flamencos, algunos caminos muy bien constituidos. Logramos, por ejemplo, en ese momento que liberaran algunos animales dentro del mismo parque que no requerían estar dentro de un hábitat, como las gallinetas y las iguanas, y empezaron ya a caminar libremente por el parque. Y empezaron algunos procesos de asociaciones de especies por bioregiones. Entonces ya empezaron a agrupar como unos patos, unos gansos, unas garzas con unos chigüiros en unos sectores, las cebras con algunos pájaros y otros antílopes también de las mismas bioregiones. Y eso, digamos que empezó a reverdecer de alguna manera el zoológico, ¿cierto? Como a generar una mejor adaptación. Pero todavía ahí realmente no estábamos haciendo mayor cosa. A otros de esos valores positivos, por ejemplo, el espacio de los chigüiros, que es muy bacano, y ellos realmente viven muy parchados ahí, porque era un espacio que eran para dos hipopótamos, perdón, para dos elefantes, y ya no hay elefantes, o por lo menos en ese momento no lo sabía. Y claro, pasó de ser un espacio de pronto estrecho para dos elefantes a un espacio amplio para una familia de chigüiros. Y así fuimos encontrando una serie de valores positivos, interesantes, a potencializar, distinto de los valores negativos que encontrábamos, pues que había que aprender a mitigar. Y algunos ideales que pensábamos que era lo más potente replicar. Por ejemplo, esta es una fotografía que tomamos en desde las áreas de servicio, que entonces eso nos permitía acercarnos mucho más a los animales. Obviamente hay una malla entre él y nosotros, pero nos permitía acercarnos mucho más. Entonces, digamos, como esas experiencias más inmersivas, incluso, pues, por ejemplo, estos caminos, que sean como unos túneles verdes y demás, buscar sobre todo eso, la experiencia inmersiva, y fue lo que fuimos entendiendo, digamos, como en ese proceso. Empezamos a hacer un levantamiento hicimos más de 90 fichas como estas a mano. Eran unas pequeñas fichas donde levantábamos cada camino, cada pequeña unidad de paisaje, donde encontrábamos elementos que se podían conservar o al contrario, pues elementos que teníamos que cambiar. Entonces fue muy bacano también el ejercicio, el dibujo de los árboles, la clasificación de las plantas, aprender a dibujar los animales. Bueno, y empezamos a encontrar una serie de valores interesantes y algunos pues a revisar. Luego, otro de los ejercicios de análisis que hacemos es el análisis de las edificaciones, en qué estado se encontraban las edificaciones. Entonces, en este axonométrico los ubicábamos en planta, en esta tabla medíamos varios valores o factores, ¿cierto? La valoración, o sea, cuánto cuesta el inmueble, lo constructivo, lo estético, el confort, lo funcional, el lugar en el que está ubicado, y fuimos pues calificando todos los espacios, todos los edificios y ubicando cada uno de los edificios que constituyen todo el sistema del parque. Además es importante entender que el parque hoy es un pedazo y hay otra parte que es Confenalco, pero eso realmente es del mismo zoológico, ¿cierto? Se lo tiene subarrendado a Confenalco, que parte de la propuesta tenía que ver con recuperar ese espacio para el zoológico. Entonces, ¿qué encontramos? Unas arquitecturas muy deficientes, miren, casi siempre estaban por acá, casi nunca estaban por acá en los buenos, sino por acá en los regulares y en los deficientes. Unas arquitecturas muy inadecuadas, algunas aceptables, por ejemplo estas nuevas, que son del parque de Confenalco, la portería de Confenalco y demás, pero casi ninguna llegaba a la categoría de buena arquitectura, ¿cierto? También hicimos un análisis del funcionamiento actual, ¿cierto?, que tenía el parque, analizando la relación de accesibilidad, de zonas verdes, de edificaciones y demás, y todo eso nos llevó a formular unas premisas y unas estrategias. Las premisas tenían que ver con los hallazgos que hacíamos en el proceso de análisis. Entonces, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué hay que redefinir? ¿Qué hay que clarificar? ¿Qué hay que diversificar? ¿Qué hay que reubicar? ¿Cierto? Como todas esas acciones que son las que empiezan a definir
las operaciones proyectuales. Y para eso entonces íbamos trazando unas estrategias y eso empezaba, digamos, como a constituir un método de trabajo. De los análisis sacábamos unas premisas y con las estrategias construíamos ya los escenarios operativos. Entonces, ¿qué concluimos? Que a pesar de haber espacios con buena calidad paisajística y ambiental, pero que producto del crecimiento en el tiempo, que un crecimiento fragmentado, que no pretendía un orden general, cada cosa de esas funciona como un elemento independiente, que pertenecen al mismo espacio, pero no constituyen un solo lugar, lo que genera un montón de conflictos de funcionamiento, de accesibilidad, de circulaciones, de unidades de manejo y demás. Entonces, el otro ejercicio simultáneo que hacíamos era el análisis teórico. Empezamos a entender, por un lado, que existen zoológicos de primera generación, que fueron zoológicos básicamente de los grandes reyes y emperadores que buscaban traer animales exóticos a sus lugares desde las colonias, y tenía el simple sentido de la exhibición, ¿cierto? De la exhibición y de la exposición. Luego, surgen ya como una herencia la segunda generación de zoológicos, que ya no era para el disfrute de esa oligarquía, sino para el disfrute del público en general, pero básicamente seguían siendo espacios expositivos. Luego, sobre todo en los Estados Unidos, hay un desarrollo de los espacios ya educativos, ya no solamente expositivos, sino adicionalmente educativos, y en la actualidad hablamos de zoológicos de quinta generación cuando estamos hablando de zoológicos para la conservación y la preservación, que básicamente son aparatos científicos. El zoológico no existe sino para financiar todo ese aparato científico. Entonces estudiamos que existen distintos tipos de zoológicos conforme sus recorridos y conforme la manera como se ordena el funcionamiento. Uno, que era el sistema de distribución no jerarquizado, es decir, son como varios zoológicos conectados dentro de un gran zoológico. El otro es el sistema de distribución de un único recorrido. Entramos por una plaza de acceso, hacemos un único recorrido, todo en un sentido, y salimos por la misma plaza de acceso. Valga pues ahí como la discordancia. El tercero es el sistema de distribución de múltiples recorridos hacia un solo centro. Entonces se llega a un centro y desde el centro uno va y visita, por ejemplo, el circuito del Amazonas, y pues después va y visita el circuito de los Andes, y después va a visitar el circuito de la estepa asiática, pero siempre va hacia un centro. Esos tres primeros modelos, o sobre todo el segundo y el tercero, hablaban de parques zoológicos más pequeños, más acotados. El primero, en realidad, más que un tipo de zoológico, es el producto de una acumulación de acciones desordenadas en el tiempo, y muchas veces en tiempos muy largos y pues en periodos muy prolongados. Y el DEN, que es el sistema de distribución de múltiples recorridos jerarquizados, claro, es parecido al C, pero no llega a un único centro, sino que es un gran recorrido que está en la mitad. Ese es ya para zoológicos grandes, porque tiene unas áreas de exhibición en la mitad, que por lo general no tienen ni jaulas ni nada, y alrededor empieza a tener sistemas jerarquizados con diferentes características físico-espaciales. Y el sistema de distribución con eje central jerarquizado, que se parece mucho al anterior, pero que en vez de llegar a un punto, realmente lo que hace es a través de un recorrido, y que lo que permite es ser del tamaño que pueda ser, ¿cierto? Y el recorrido puede tener la forma que pueda tener, porque funciona de una manera pues como de formas aditivas. Entendimos entonces que esos ejercicios nos permitían, digamos, la tipificación, las múltiples estancias individuales, el único recorrido con una sola estancia, la agrupación centralizada, la agrupación en torno a un centro y la agrupación en torno a un recorrido, que podría ser de muchas formas y dimensiones. Y empezamos a estudiar también algunos ejercicios haciendo un trabajo con los científicos. Entonces, esto de tentacular, tubercular, vascular, imparapinado y reticulado, lo sacaron los científicos, que son estructuras conforme se ordenan las plantas, ¿cierto? Entonces nosotros entendimos que lo que teníamos que hacer era un sistema imparapinado, es decir, a partir de un eje se van articulando otros recorridos, pero no en pares, sino en dispares, imparapinado, que no está pues emparejado, sino al contrario.
una membrana perimetral que combinada con ese sistema de caminos creaba como una serie de islotes, algunos verdes y otros de agua, y que todo sumado generaba el modelo general de ordenamiento. Y pues aquí está desglosado pues ese mismo sistema, las unidades funcionales, los recorridos logísticos, los recorridos técnicos, perdón, hace al revés, los recorridos del público, los recorridos técnicos o logísticos, y aquí está pues como la sumatoria de todo. Ahí estamos en un proceso todavía muy primitivo, ¿cierto? Como en esos primeras aproximaciones. Luego definimos los criterios espaciales, el guión educativo, había una casa museo, entonces que había que conservar, había un criterio fundamental de los exhibits para la nueva colección, y era que el animal es el viviente y el público el visitante. Entonces ahí va a haber unas experiencias inmersivas pues, por parte de los visitantes, pero donde se perturbe lo menos posible al animal. Los sistemas de exhibits, que no se habla de hábitats, sino de exhibits, con cerramientos menos invasivos, es decir, vidrios templados, otro tipo de cerramientos que generen un menor impacto visual negativo. Las unidades integrales de paisaje, que se las estaba explicando, se determina a partir de 5 bioregiones, enseguida se las muestro, y la intención de lograr una continuidad biótica y paisajística con el entorno urbano circundante. Entonces, lo primero que empezamos a trabajar son una serie de criterios espaciales que nos ayudaban a empezar a definir unas especies como de tipologías. Montañas artificiales, donde la gente podía a veces caminar por encima o por alguna parte de eso, generando diferentes planos visuales a los visitantes. Elementos artificiales para guardar o esconder los carros, por ejemplo, que uno llegara y guardara los carros y quedaran escondidos debajo de unos jardines y desapareciera por un momento y uno pudiera tener esa experiencia inmersiva. No usar de ninguna manera los fosos en donde el animal quede por debajo de la línea horizonte y que la persona se pare por encima de eso, porque el animal se va a sentir como si lo estuvieran cazando, ¿cierto? Se siente acechado. Generar pasos a nivel de dosel, ¿cierto? A nivel de los árboles, y donde uno simplemente va atravesando espacios donde los animales están viviendo, y una combinación de eso mismo, que puede estar por encima, puede estar por debajo o por dentro de unas grutas de piedra que ayudan pues como a naturalizar el exhibit, estarían los caminos de los servicios. Por aquí hay otra serie de dibujitos a mano alzada donde estábamos pensando precisamente en esos tipos de dispositivos, los parqueaderos soterrados, los pisos controlados aéreos, esconder los comercios y pues como casi que subir la flora hacia los techos de esos comercios o de esos parqueaderos. Los sistemas de fosos a través de un gran pedestal que permite no tener que perforar el subsuelo, que es mucho más costoso, sino levantar muros de contención, hacer como unas especies de piscinas a nivel, pero pues creando toda una secuencia de espacios naturales, distinto de los grandes hábitats de cercos bajos, es decir, que requieren unas barreras naturales, pero no unas barreras invasivas. Y lo otro que planteábamos también dentro de esas primeras tipologías eran unas grandes peceras para los peces de río, para los hipopótamos y las tortugas, y poder ver nadar eso en unas aguas que por lo general son unas aguas verdes un poco turbias. Desarrollamos muchos modelos, y esto aquí empezamos, digamos, con lo más importante del ejercicio que les estoy mostrando. Desarrollamos muchos modelos de funcionamiento y de modelos teóricos a partir precisamente de lo que estudiábamos, y fuimos entendiendo a partir de esta definición de los modelos, pues hacia dónde deberíamos ir apuntando con el diseño del proyecto. Entonces lo primero que hicimos fue reconocer las unidades existentes, teníamos que trabajar con eso, porque no podía el zoológico dejar de funcionar, y además había que empezar a hacer unas migraciones de animales de un lado para el otro, mover los, no sé, los tigres para la jaula de los leones, mientras que la jaula de los tigres se convierte en otra cosa nueva, distinta, y así. Y el león entonces habrá que mandarlo para Barranquilla o para Armenia o para Cali, y todos esos movimientos, incluso algunos de esos se alcanzaron pues a desarrollar. Entonces estos eran unos ejercicios todavía muy a mano alzada, donde empezábamos a entender cómo se deberían reubicar
esas nuevas bioregiones que estábamos planteando. Como vemos acá las bioregiones, aquí hay unas áreas o unos recorridos de servicio que surgen inicialmente, aquí en cambio hay unos recorridos de los peatones, aquí tenemos unas áreas de soporte hacia el exterior, unas zonas de comidas, un microparque de educación ambiental con unas áreas para reciclaje y demás, una clínica veterinaria, bueno, y las bioregiones propiamente, ¿cierto? Los sistemas, por ejemplo, de centro, de unas membranas para las calles o canales de servicios, los cuerpos de agua, cómo mover el agua a través de todo el parque para que el agua se mantenga viva, es decir, crear todo un circuito para que el agua se mantenga viva. Y muy importante, en un parque zoológico, los sistemas de evacuaciones, ¿cierto? Porque hay un temblor de tierra y hay 2.000 personas en el parque, hay que saberlo evacuar. Entonces, el parque tiene que poderse cerrar, independizar cada unidad y empezar a sacar a la gente hacia la calle, pero desde cada unidad, ¿cierto? No, porque si no se vuelve un tumulto grandísimo y peligroso. Entonces, eso nos fue permitiendo ir avanzando ya sobre esos esquemas. Estos eran unos esquemas que eran 2 pliegos. Aquí se ve el corte del pliego. O sea, eran unos dibujos grandotes, unas mesas grandotas para dibujar todo esto a mano, y entonces empezábamos a definir con 2 colores distintos los 2 sistemas de recorridos. El recorrido del servicio, que es muy importante y peligroso, ¿cierto? Ir a alimentar un jaguar, llevarle pues a un tigre de Bengala un baldado de carne, eso implica un montón de protocolos de seguridad. Entonces siempre había que diseñar 2 caminos que no se obstruyeran el uno al otro, pero que respondieran a la forma actual del parque y de la renovación de esa forma. Entonces, fue un ejercicio muy interesante. Aquí hay 2 plantas de esa síntesis, pero en realidad hicimos tantas plantas como ven aquí, ¿cierto? Teniendo entonces ya ese primer esquema, empezaba a ser claro, pues que eran 1, 2, 3, 4, 5 bioregiones y una en el centro. Empezamos ya a trabajar y a comprender las relaciones urbanas y paisajísticas, las continuidades bióticas, cómo se podían empezar a desarrollar en un área de influencia de todo el parque, una área de influencia general y un área de influencia específica, pues en el barrio Santa Fe y en el barrio Antioquia y Trinidad. Entonces, ya con el esquema de proyecto, enseguida lo vamos a ver bien en una planta, se definen distintas capas. Por un lado están las bioregiones, la 1 que es Andes, la 2 que es Amazonas, la 3 que es Llanos, la 4 que es Caribe, la 5 que es Pacífico y la 6 que es exóticos, es decir, los animales que están desde afuera, que era una discusión muy grande si deberían o no seguir existiendo animales exóticos, pero finalmente se quedaron por un asunto más comercial. A la gente no le interesa mucho ir a ver un chigüiro, o no le interesa mucho ir a ver una guartinaja o a ver una danta, cuando es interesante, tanto como de pronto ir a ver el tigre, el león o el gorila. Entonces, por eso, digamos que se conservaba o se conserva esa bioregión 6. Definimos como estrategia una membrana perimetral que prestaba los servicios hacia el exterior y un sistema de recorridos independientes, uno para el público visitante y otro para las actividades logísticas. Un plan de etapas para poder avanzar sobre Confenalco y recuperar esas áreas para que el zoológico creciera, digamos que en sintonía con la membrana perimetral de usos especiales. Lo que planteábamos era un gran jardín verde para la ciudad en ese borde y demoler los edificios que estuvieran en el centro del parque y mandarlos hacia esa membrana. Y el sistema de múltiples salidas de emergencia, como les explicaba ahorita, era tremendamente importante. Entonces terminó pues Andes con 3 salidas de emergencia, el sistema principal con 2 salidas, una para cada lado del parque, el Pacífico, no, perdón, Amazonas con 2 salidas también en los 2 extremos, luego Llanos con 2 salidas, Caribe era el más chiquito de todos, tenía una sola salida, y Pacífico también con 2 salidas. Entonces todos tenían la manera de poder evacuar el parque de manera rápida. Y fuimos entendiendo entonces que había una serie de unidades que ya existían. Esta fue la parte más difícil realmente del plan.
porque eran unas unidades que ya existían y que teníamos que entender cómo ir migrando un animal a otro, porque el parque tenía que seguir funcionando. Entonces definimos la membrana perimetral, mandamos para allá todos los edificios y vaciamos de edificios el parque, para que de alguna manera como que desapareciera la ciudad cuando la gente entrara al parque. Y entonces eso nos permitió ya generar un sistema que son 3 elementos, que son básicamente la membrana perimetral, el sistema de las bioregiones y una cruceta o elemento de eje central que tenía el acceso, la salida, el eje central histórico de la vieja hacienda de los Villa y la casa de los Sierra, perdón, y la casa de la hija de Pepe Sierra, pues que era la dueña original del parque. Entonces está esta T, que es esta misma de arriba, luego está el sistema de las bioregiones, que es este intermedio, y finalmente está la membrana, que se convierte en un gran jardín para la ciudad, que es este que está aquí abajo. Entonces, ¿cómo funcionaba la membrana? Porque de la membrana dependía en gran parte el funcionamiento interno del parque. Entonces definimos 6 unidades distintas para la membrana y 6 formas de actuar de manera también diferenciada para que ese borde hacia la ciudad se ablandara, se naturalizara, incluso aportara una serie como de experiencias urbanas diversas, es decir, conectar el parque con la ciudad a través de su borde y eso permitía renaturalizar todo el interior. Entonces definimos las 6 bioregiones, las 5 bioregiones locales y la bioregión de los exóticos que estaba en el centro, con los cuerpos de agua, con las masas arbóreas, y eso producía este sistema ambiental que vemos acá, ¿cierto? En la parte de abajo tenemos el sistema del parque completo, y luego tenemos la bioregión de Andes, la bioregión de exóticos, la bioregión de Amazonas, la bioregión de Pacífico, la bioregión de, no, perdón, este es el microparque de educación ambiental, la bioregión de Pacífico y la bioregión de Caribe. Este parquecito, el microparque de educación ambiental, era como una especie de réplica del sistema de funcionamiento de todo el parque, pero a una pequeña escala, para poder recibir los niños de los colegios y enseñarles los procesos de reciclaje y demás, ¿cierto? Y esta entonces era la biomasa que producía. Entonces, mucha atención con ese concepto, porque empieza a convertirse en un concepto importante a partir de este momento, y es la biomasa, porque la biomasa es la que nos permite conectarnos con las ciencias de la geografía y el territorio y hacer mediciones científicas. Uno puede tomar la biomasa que estábamos planteando acá y saber cuánto aire produce, cuánto aire limpio produce, cuánto CO2 limpia, por ejemplo, cuál es el efecto positivo que puede tener en los procesos contaminantes y demás. Entonces empieza a ser importante ese término. Y empezamos a desarrollar una serie de imaginarios que hablaban de esas realidades espaciales que pretendíamos, que son los imaginarios que ustedes empiezan ahora a desarrollar. Este tipo de dibujos donde vamos a mostrar las relaciones espaciales formales y funcionales con respecto a las decisiones ya del funcionamiento interno. Entonces, algunos caminos que estaban en los bordes, los mandábamos, ¿cierto?, como hacia los bordes, y nos ayudaban de pronto a confinar algunos espacios y buscando también que fueran un poco renaturalizados y que desaparecieran como esas áreas técnicas y los recorridos técnicos. Donde era posible, simplemente lo que planteábamos era el borde, este es un talud que da hacia la calle, hacia el exterior, este es un andén exterior, ¿cierto? Que estamos hablando de los tratamientos hacia el exterior. Mientras que este, que tenemos aquí abajo, donde está la Cebre, donde se ve ese gran, pues como invernadero, la idea era generar esa experiencia inmersiva, donde la gente va caminando y hay unos vidrios templados y los animales de alguna manera los vemos como si estuvieran al lado nuestro. Yo no soy muy amigo de tener animales en cautiverio, pero también trabajando con el zoológico entendí que muchas veces esos animales que nacen en cautiverio sirven para investigar o para tener crías, para repoblar áreas de reserva, para salvar especies en vía de extinción, etc. O sea que sí tiene un sentido, sobre todo los zoológicos de última generación, que son zoológicos ya de pretensiones científicas.
Entonces desarrollamos una serie de dibujos muy interesantes que le permitían a la administración del parque comprender esa nueva realidad paisajística que nosotros planteábamos para la ciudad en esos bordes exteriores y para el parque, los animales en esos bordes interiores, y que no era tanto para el visitante del parque, sino para el animal viviente del parque. Este es un ejercicio para poder entender qué hacíamos con la casa consistorial que está ahí. Esta es una sección que medía 4 pliegos de largo, por aquí se alcanzan a ver un poquito los cortes, era una sección larguísima de 1/3 de pliego por 4 pliegos de largo, y que trataba de hablar precisamente de esas características de las bioregiones, extrayendo ya en estos dibujos a mano como ya las decisiones proyectuales. Aquí ya fuimos dejando como apagados los que ya no servían y coloreando los que consideramos eran los indicados para el desarrollo proyectual, que nos permitía incluso pensar en una estructura urbana donde el parque ubicado en el centro se podía comunicar con los parques del río a través de 2 corredores que conectan a su vez con la quebrada La Guayabal, que es un poco este sistema que vemos dibujado aquí a mano alzada a la izquierda, ¿cierto? Cómo pues empezábamos a buscar conectar con esos elementos naturales. Entonces empezamos a reconocer, en este caso estos grafismos, simplemente coloreando los elementos que vamos a conectar y dejando a blanco y negro lo demás. Empezábamos a mostrar cómo ese parque empezaba a impactar positivamente en el sector, buscando finalmente una estructura biótica de estas características, que no es una utopía en realidad pensarlos, conectar a través de las quebradas y de algunos ejes privilegiados que se podrían peatonalizar o crear un tráfico, digamos, en convivencia con el peatón, disminuyendo algunos carriles o flujos, y logrando con eso crear una estructura de interconectividad biótica, ambiental y paisajística, a partir de articular esos distintos elementos. La pregunta por el aeropuerto y ese remate que tiene en el Club del Rodeo en Campos de Paz, la Terminal del Sur con el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, y por acá unos elementos de dotación pública que hay. Como esos, pues como todo eso constituye realmente es el conjunto de elementos con los cuales el parque tenía que entrar en relación. ¿Y cuál era la estructura general que estábamos pretendiendo crear precisamente a partir del proyecto? Entonces ya aquí empieza a aparecer, digamos, el diseño urbano del proyecto. Ahorita vamos a ver la planta con un poco más de detalle, y entendiendo esta intención urbana de conectar a través del parque los parques del río y la cuenca de la quebrada La Guayabala, que viene bajando desde el Picacho de Aguas Frías, cruzando varios sectores de Belén y de Guayabal. Y aquí entonces está la planta donde se entra a definir ya, digamos, como todas las geometrías y el funcionamiento. ¿Qué planteábamos? Aquí tenemos la avenida Guayabal al frente, este es el frente que le vemos al zoológico siempre. Entonces lo que planteábamos era reconstituir todo ese frente o todos los frentes a través de la membrana, mandar todos los edificios para esa membrana y crear los sistemas de circulaciones con una gran plaza de acceso donde la gente llegaba a una pergolada grande, donde la gente puede esperar y propiciar incluso ahí pues como una estancia permanente de la gente en el espacio público, entrar a través de un pabellón que se lo pensábamos ofrecer a Colombina, pues con las chocolatinas Jedi y con todo el cuento del álbum de los caramelos, como un poco como entrar en el álbum, era como un edificio que fuera ingresar al álbum de las chocolatinas y ver todas las exposiciones y demás, y a partir de ahí empezar a recorrer. Entonces ya eso nos permitía como salir de aquí de una rótula por donde la gente ya está egresando cuando ya termina el recorrido del parque, pues ingresábamos aquí por la derecha y empezábamos a hacer el recorrido a nivel del peatón, y que nos lleva inicialmente a la casa consistorial, que es la que está aquí. Recuperábamos el teatrino al aire libre, con un baño de inmersión perdido también que está aquí, que lo convertíamos en un jardín, y entonces empieza el recorrido por acá, por toda la bioregión de los Andes. Primero estaban
el cóndor de los Andes, y luego por acá estaba el oso de anteojos, y bueno, eran como ciertos animales pues como con unas atracciones muy grandes. Luego se entraba por unas grutas, y en esas grutas estaban como todos los búhos, las lechuzas, y luego pasábamos por una serie de islas en donde había unos monos que si tienen agua alrededor no requieren de rejas. Incluso hicimos el experimento acá con unos monos y funcionó, hasta que un funcionario del parque no podó los árboles que debía podar y el mono finalmente encontró por dónde salirse, se montó encima de un bus de Guayabal y bueno, fue un problema muy grande y terminaron los monos otra vez encerrados por culpa de un tipo que no podó un árbol que debía podar y no por culpa del mono, ¿cierto? Pasa uno pues como todo este recorrido y empieza a ascender, empieza a subir a través de uno de los exhibits, y cuando ya llega a este descanso ya ha subido un nivel completo y le permite pasar por encima de la gente que está o saliendo o entrando, que además crea pues como una condición muy dinámica. Luego ese recorrido bajaba, miren que siempre hay recorrido estancia, y en cada estancia un atrayente, independiente de que aquí tenemos un montón de animales, lo mismo tiene que pasar en cualquier espacio público. Entonces bajábamos aquí, nos encontrábamos una estancia donde podíamos ver el hábitat de las dantas, le dábamos la vuelta por aquí a las dantas con otros animales, con unos pájaros grandotes, dábamos la vuelta aquí y siempre aparecían unas estancias. Aquí hay otra estancia, esta estancia nos permitía mirar este exhibit y esta estancia nos permitía mirar este y casi siempre buscábamos como el enfrentamiento de un exhibit con el otro para potencializar esa experiencia inmersiva. Entonces empezaba uno ya a descender, bajaba por unos fosos, donde estaban esas especies de nadadores que les estaba mostrando ahorita en los bocetos, y luego volvíamos a subir y pasábamos por donde, no, al contrario, nos metíamos primero por las islas de los monos. Estas eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 islas de primates, y ellos ni siquiera se pasan de isla a isla. Entonces, bueno, había como una experiencia ahí bonita, pues como interesante. Entonces caminaba uno por aquí, bajaba por esta rampa, llegaba aquí a una parte como en el subsuelo, donde podía ver estos dos tanques de agua, pues con las culebras nadadoras y no sé qué. Volvíamos y subíamos por aquí hacia donde los jaguares y ya salíamos hacia la siguiente bioregión. Pasábamos, era todo un cuento como con la cetrería, con las aves de rapiña, finalmente pues ingresaba. Y así, si lo ven, siempre es una secuencia de unas estancias con unos pequeños recorridos, pero siempre vamos conectando una serie de estancias y armaba todo un recorrido muy difícil de articular con las áreas de servicio, porque por las áreas de servicio son estas que ven, son estos otros caminos que están por acá. Entonces eso permite, ¿cierto? Como que vayan con la comida, o si hay un animal enfermo, o si hay que limpiar algo, entonces ellos van es como por detrás de bambalinas todo el tiempo, y por delante siempre vamos circulando las personas en ese sistema que se va ensanchando. Entonces ahí también se logra diferenciar en el patrón de diseño que las áreas de servicios o los recorridos hacia las áreas de servicios eran mucho más como unos túneles, ¿cierto? Como que vamos caminando de un lado al otro, unos andenes simplemente para ir rápidamente de un lado al otro, mientras que el recorrido del visitante era un recorrido mucho más zigzagueante, lleno de pequeñas estancias, de tensiones, de poder mirar, digamos, cuando estoy mirando un animal a un lado, tengo otro al costado derecho, tengo otro detrás, entonces los escucho y voy creando precisamente esa experiencia inmersiva. Entonces aquí se explican de una mejor manera ya gráficamente los recorridos, por ejemplo, los recorridos logísticos y la membrana perimetral. Claro, hay una serie de servicios que están en los edificios de la membrana perimetral, y miren cómo los recorridos siempre están conectándose entre ellos o con la membrana. Y hay unas partes donde decidimos que se podían desconectar siempre y cuando estuvieran conectados de la membrana y la membrana fuera continua. Hombre, que al funcionario le toca dar media vuelta a todo el zoológico para poder hacer una vuelta, lo hace, pero nunca va a entorpecer el funcionamiento del público, que es este recorrido general del público. Entonces aquí se ve como todo el sistema del recorrido. Si ven que es un zigzagueo constante y una secuencia de estancias, cada estancia asociada con una de esas unidades que ya existían, y que lo que hicimos fue darle una geometría pues como mucho más clara. Luego los recorridos logísticos
que tenían que ver como con el abastecimiento de productos y demás, o con la sacada de las basuras. Entonces eran unos puntos muy específicos que están por ahí marcados en rojo. Quizá el tamaño de la diapositiva no permite pues como verlo del todo bien. Y los mismos recorridos del público visitante, que aquí teníamos en el gráfico de arriba estaba marcado distintamente recorrido y estancia, mientras que en el gráfico de abajo está recorridos y estancias en la misma tonalidad. Definíamos también una serie de secciones, todas las secciones viales había que redefinirlas, entonces dibujábamos nuevamente la sección de la plazoleta de acceso en relación con la avenida Guayabal, los parqueaderos soterrados, ¿cierto? Y con unos túneles para que desaparezcan realmente del paisaje, la estación de Metroplus, también con la avenida Guayabal, y así vamos generando una cantidad de secciones. Estos son unos ejemplos de esas, en realidad fueron muchas más secciones, donde íbamos mostrando cómo funcionaban esas membranas perimetrales con los edificios de soporte y demás hacia los bordes. Muy importante la sección porque era la que nos ayudaba a definir el tamaño de los árboles, la estructura finalmente del paisaje. Y aquí ya están las bioregiones, la bioregión de Andes, que es la primerita que está a la izquierda, entonces aquí se alcanza a ver el recorrido, y aquí están todas las especies una a una y en dónde vive cada una de ellas según el icono, y está explicada pues la especie, que no vamos a entrar en ese detalle hoy, pero sí se alcanza a percibir claramente cómo circulamos esos árboles como con esa transparencia, porque el árbol es súper importante, pues en la estructura del jardín y la estructura biótica es súper importante en este proyecto. Aquí a la derecha tenemos Amazonas, que era la más grande de las bioregiones, porque tenía este gran lago con las islas de los primates, y además el borde hacia la calle con las zonas de comida. La idea era que la gente se pudiera sentar aquí en una terraza de comidas a ver, ¿cierto? A mirar hacia las islas de los primates. Caribe era difícil de diseñar porque eran un montón de animales que requerían espacios muy pequeños, como un alacrán, ¿cierto? O una araña o un erizo. Eran animales muy pequeñitos, entonces, ¿cómo lograr que la gente sí pueda tener un recorrido pues como estimulante a través de esa bioregión? La bioregión de exóticos, que también era muy grandota, pues, y tenía a su interior distintas áreas, la sabana africana, los animales australianos. Peleamos con eso, quisimos que eso saliera, tanto los científicos como nosotros, pero finalmente, por un tema administrativo y económico, pues si no hay animales exóticos, la gente, pues de otro lado la gente no va. Y la región de Pacífico, que era súper interesante porque era muy chiquitica, con unos animales muy, muy raros, ranas venenosas y pues como un montón de animales pequeñitos que son del Pacífico y que la mayoría son especies protegidas, entonces se convertía en un espacio muy importante pues para el cuidado. Y con la casa histórica hicimos también un análisis, todo un ejercicio, un levantamiento en 3D, unos dibujos imaginarios a mano, unos despieces constructivos. Finalmente ella pues ya le hicieron un proceso de restauración ya patrimonial, y lo que planteábamos nosotros a partir de ese proceso de restauración que había que hacer era que se conectara con el eje histórico y con unos espacios educativos conexos que tenía. Diseñamos entonces unos tipos de exhibits. Primero los hicimos a mano, eran todos estos, entonces el contenedor para la incursión, que son los felinos, que básicamente le permitía a uno meterse como una especie de pérgola, pero con unas pantallas de vidrio para generar esa inmersión. El contenedor de las aves mansas, es decir, aves, y uno puede cruzar porque es meterse como en la gran jaula de ellas, en donde ellas pueden volar y demás. El contenedor que también es intrusión, ¿cierto? Este es inserción, o sea, podemos estar en todo el espacio. Este es un intruso, una intrusión, es un túnel a altura de dosel que simplemente va pasando a través de aves rapaces y de monos. Los fosos superficiales para los animales que no requieren mayores cerramientos. Y los fosos compuestos donde estaban agua y tierra, ¿cierto? Para los nadadores. Los fosos contenidos mixtos, es decir, que tenía foso, pero que al mismo tiempo tenía contenedor.
Las islas, para los primates o algunos animales, como algunos ciervos que no nadan, que no cruzan el lago, también pueden estar así. Los cercos, que pueden haber cercos bajos y cercos altos, y los nichos, que era una propuesta que hacíamos de entregarle como algunos exhibits hacia la ciudad y que la gente pudiera mirar algunos animales desde la ciudad, pues sin costo, ¿cierto? Y empezamos a dibujar cómo eran, digamos, como las coberturas forestales de cada uno como de esos ámbitos de jardines. Y finalmente lo que hicimos fue unas fichas tipológicas, donde entendíamos que no iba a haber ningún espacio exactamente así, pero iban a haber 6 o 7 de este mismo tipo, 6, 10, 15 de otro, 10, 12, 14 de otro, 6 o 7 de otro. Entonces teníamos las clasificaciones tipológicas, el contenedor, donde unos grandes planos de vidrio creaban, digamos, como esa sensación a partir de la geometría misma del contenedor, que uno está como metido dentro del hábitat de esos animales salvajes. Entonces definíamos unas características: relación visual horizontal, mínimos elementos que obstruyan el paisaje, continuidad paisajística, sinuosidad de la estancia, marco superior para encuadrar el paisaje, áreas de manejo en el fondo del contenedor. Era una serie de premisas que finalmente lo que determinaban era cómo se podían vivenciar esas escenas. Los contenedores por los que uno podía cruzar, entonces eran más bien como unos puentes, no tocábamos el suelo, la idea era que el suelo se regenerara con lagos, o más bien con unas especies como de lagunas, con humedales, con áreas boscosas y selváticas, y íbamos a cruzando como a través como de la altura de, no tanto al dosel de los árboles, pero no íbamos tocando el suelo, ¿cierto? Y eran como unas grandes bóvedas en donde nos podíamos meter. Los nadadores, los fosos, entonces generar el foso y nosotros bajar a ver cómo se nada, un poco como lo que pasa en el parque Explora con los peces, y aquí la intención era ver pues, lagartos y serpientes y otro tipo de animales. Entonces siempre desarrollábamos el dibujo espacial, el dibujo técnico que muestra como la relación proxémica en detalle, y el dibujo que muestra las relaciones proxémicas como en sección general, y unos dibujos en 3 dimensiones que permitían, digamos, como comprender la tipología del espacio. Luego siempre tenían esas determinantes: relación visual horizontal, mínimos elementos que obstruyen el paisaje, continuidad paisajística, sinuosidad de la estancia, descenso de los visitantes. Este era muy interesante porque era una especie de gran contenedor, pero con unas especies como de terrazas alrededor que permitían meter allá algunas áreas de servicio, y eso le generaba a este tipo de animales, a las aves de rapiña, que necesitan como ese espacio alto hacia el cielo, pero también necesitan unos espacios bajos, como con unas especies de grutas y espacios a veces pedregosos o a veces ajardinados. Las islas, que era realmente lo que más me gustaba a mí del plan, era poder tener esos exhibits abiertos, y los micos pues no pueden nadar, solamente hay 3 especies de monos que saben nadar, esos simplemente no iban a estar en este parque, y ahí era un funcionamiento muy sencillo. Entonces esta iba a ser una de las primeras etapas que íbamos a desarrollar, y desgraciadamente no se hizo. Por ahí hicimos un experimento más pequeño en una isla precisamente de otros micos, pero no se logró hacer. Los cercos, que eran los animales más mansos, pues como en este caso los ciervos, algunos cerdos, bueno, pues obviamente silvestres, animales mansos, pues que no representan ningún peligro y donde la gente se podía aproximar. Entonces, de nuevo, pues la plantica, el dibujo pues que muestra la tipología, la sección donde muestra las relaciones de proxemia y cómo nos relacionamos pues como visualmente con los animales. Entonces la idea era que desde los bordes de los caminos se extendieran como unas especies de plataformas en madera seguramente, o en madera reciclada, que se aproximaran y se
metieran, digamos, casi que en el espacio de los animales. Y los caminos, en este caso el camino principal, trabajarlo como con unos bordes, con unos adoquines perforados, un poco como para que se sintiera esa sensación de los caminos viejos que los van como invadiendo el verdín, ¿cierto? Que se le va metiendo como el verdín y que se le va generando el musgo y unas gramas y ahí. Entonces la idea era pues como generar esa misma sensación, aprovechando unas réplicas de unas esculturas sanagustinianas que hay allá y generar realmente como esa sensación vetusta, pero al mismo tiempo como muy tropical y como un ajardinamiento muy exuberante. Este era el jardín que recuperábamos, el teatrino que recuperábamos y el baño de inmersión de la hija de Pepe Sierra, que lo convertíamos en este escenario como como una especie de aula ambiental al aire libre y que permitía subir hacia unos primeros exhibits donde efectivamente había otra de las aulas ambientales ya cerradas. Y buscar que hay unos puntos donde tenemos como unas aperturas visuales, pero donde no hay apertura visual, que no viéramos unas rejas, sino de pronto unos elementos de concreto, que aprendimos, por ejemplo, a aplicarles una especie como de yogur que se hacía con unos bacilos y con musgo, y en cuestión de una semana o 2 semanas empezaba a desarrollar como ese musgo sobre el concreto que lo hacía ver como si fuera una piedra fosilizada de cientos de años, y lograr entonces que ciertas partes como traseras de algunos de los exhibits ayudaran a animar, digamos, como la experiencia del exhibit continuo. Y a partir de unas experiencias que nos estudiamos del zoológico de Houston en Estados Unidos, del zoológico de Viena en Austria, de un par de zoológicos en Australia, que hablaban precisamente que cuando el tigre, por ejemplo, es capaz de oler a la oveja y la oveja es capaz de oler al tigre, entonces ahí hay una serie de estímulos que los mantiene, digamos, con sus instintos despiertos y hace, curiosamente, que tengan un pelaje más bonito, pues como el simple hecho de saber que el depredador está cerca o que la presa está cerca. Las islas, probamos una que fue precisamente esta, en la que se probó pues, el experimento donde se puso el ciervo del padre de David, donde se pusieron los monos aulladores, la tortuga mordelona y no me acuerdo el nombre de un patico, unos paticos que habían ahí, eran 4 especies y convivieron perfectamente durante 4 meses hasta que el tipo no cortó la rama que tenía que cortar. Y ya para terminar, el plan de acción de crecimiento, como nosotros pensábamos que el zoológico se empezaba pues a transformar. Empezábamos, la imagen objetivo, la que está arriba, entonces de los primeros 3 años, básicamente empezábamos a colonizar, digamos, donde vamos pasando de un verde al otro, eran pues como unos momentos donde íbamos migrando. Y eso lo que íbamos generando era durante los primeros 3 años, trabajábamos sobre las zonas más afectadas, más cascadas, digamos las que cumplían menos con los estándares, se hacían durante los primeros 3 a 6 años. Luego, en el segundo umbral, de los 6 a los 9 años, empezábamos ya a activar los exhibits más impactantes, la plaza de ingreso con el pabellón de chocolatinas Jet, las islas de los primates, los espacios de el oso de anteojos, el cóndor de los Andes, ¿cierto? Como unos animales que son fundamentales para nuestra estructura de los Andes. Entonces, que era un asunto, pues, digamos, muy publicitario. Luego, en el camino hacia los 12 años, había ya un proceso más fuerte, invasivo, porque era cuando dábamos el salto hacia Confenalco, como hacia la ocupación de Confenalco, y finalmente de los 15 años, o al espectro de los 15 años, digamos que se había consolidado inicialmente el plan. Lo que ellos no entendieron era que ese zoológico iba a durar apenas 10 años como tal, y luego se empezaba como a diseminar en un montón de áreas de reserva en todo el departamento. Y básicamente esta era la estructura urbana o biótica que se lograba constituir a partir de la biomasa del zoológico y de sus conexiones con los corredores y con los parques del río.
Y listo, chicos, ese es el ejercicio. Voy a dejar de compartir, dejar de presentar. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud con lo que les acabo de demostrar, o que les cuente algo adicionalmente, de pronto de esa experiencia, de ese ejercicio, de cómo se trabajó ese ejercicio. Y bueno, soy todo oído. Si tienen alguna inquietud, Gustavo, dale adelante. Buena pregunta. Bueno, de lo que se hizo en 2014 propiamente, en ese momento no se logró la aprobación del plan. Entonces ahí logramos muy poquitas cosas. ¿Qué logramos en ese momento en el 2014? Que se movieran algunos animales, ¿cierto? Que como que se rotaran la colección porque pasamos de lo taxonómico a lo geográfico y eso benefició mucho. Logramos que se liberaran dentro del parque 6 especies distintas, ya no solamente las iguanas y las gallinetas, sino que habían sueltas unas tortugas, habían sueltos varios, 6 especies que ya podían vivir libremente en el parque. Eso también lo logramos. Hicimos el experimento con la isla pues que les conté, y eso fue lo que se alcanzó a hacer en el 2014. Luego, en el 2017, se hizo el API, propiamente, el Área de Protección de la Infraestructura, que esa no la desarrollé directamente yo, sino el profe Luis Alfonso Escobar, que era el director del proyecto originalmente. Yo era el coordinador de diseño y él era el director. Entonces él finalmente desarrolló el API. Cuando se hizo el API, se logró, por ejemplo, que varias especies exóticas se fueran hacia otros zoológicos del mundo, o que se generara un intercambio. Entonces salieron algunos animales exóticos y llegaron al zoológico algunos animales, digamos, importantes para los programas de conservación. Y eso permitió, por ejemplo, que el pajuil pico amarillo, ¿no?, un pájaro que estaba en vía de extinción, nunca en la historia se había logrado que se aparearan los pajuiles en cautiverio, y un científico de aquí, Darwin, lo logró. Después lo echaron del zoológico, pero logró ese apareamiento. Y eso fue lo que se logró, digamos, en el momento del 2017. Y en plena pandemia, tenían que ejecutar rápidamente unos dineros que se habían congelado durante todo el año, y al final del año tenían que ejecutarlos, y había una plata para hacer unas atenciones urgentes que tenían que hacer en el hábitat o exhibit de los jaguares. Entonces me llamaron a mí y yo les hice todas esas reformas, cambié, pues demolí todas las áreas de servicio, las volví a hacer ya con estándares de seguridad y de salubridad internacionales, volvimos a hacer el hábitat y solamente pudimos hacer un pedacito nuevo de cerramiento, que es el de vidrio templado, en una cascada artificial que construimos. Y a partir de eso, pues como en ese mismo proceso me contrataron los terrarios de las especies invasoras, que también los hicimos 7 terrarios, 8 terrarios de las especies invasoras, e hicimos otras pequeñas adecuaciones, pero la verdad, desgraciadamente, la administración del parque no ha sido muy asertiva, y la dirección que está ahora desde hace unos años no tiene como mucho interés realmente en la transformación. Yo les planteé a ellos un proyecto muy extenso y muy bonito, que era con las universidades, con la Universidad Nacional, con la Universidad de Antioquia, con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con el ITM, porque todas esas universidades, por extensión de dominio, han recibido fincas que en algún momento fueron de narcotraficantes o de otros procesos, y tienen fincas en todo el departamento. Y yo conversé con la mayoría de esas universidades y casi todas estaban dispuestas a donar esos terrenos, y que el zoológico mandara para allá los animales y que armáramos, era como un sistema de 12 granjas en todo el departamento, y que el parque simplemente se convirtiera en el aviario municipal. Pero no me entendieron. Ellos no me entendieron, o no nos entendieron nunca, y finalmente se han hecho muy poquitas cosas de lo que logramos planificar. Juan Esteban, tiene la palabra. Profe, ustedes en su momento tuvieron en cuenta
las masas arbóreas para poner el urbanismo, ¿cierto? El urbanismo que proyectaron. Digamos que nosotros en nuestro proyecto podemos quitar algunos árboles para poner senderos y esos árboles nuevamente plantarlos en otro lugar. Es una camisa de fuerza. Sí se puede, pero hay que saber cuáles vamos a quitar. Digamos, yo me encuentro un aguacate de 12 años, lo quito, porque además no debería estar ahí. El aguacate toma mucha agua. Entonces, hay árboles que incluso no deberían estar. Me encuentro una acacia, esa acacia no debería estar porque puede tener poda natural de grandes ramas. Pero de pronto me encuentro es un piñón de oreja de 100 años, no, ese no lo puedo tumbar. O me encuentro un caucho de 50 años, ese no lo puedo tumbar. Entonces, no solamente el criterio puede ser el del camino, sino el del árbol, ¿cierto? ¿Qué árbol es el que vas a reemplazar? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Sí se pueden reemplazar, y la ley básicamente lo que nos plantea es que por un árbol que tumbamos debemos sembrar 3. Y ojalá mejorar la especie, es decir, yo tumbo un aguacate y siembro 3 guayacanes, la ciudad no perdió, la ciudad ganó. Lo que pasa es que los 3 guayacanes yo los siembro donde los debo sembrar, ¿cierto? Y quito el aguacate de donde estaba mal sembrado. Entonces sí se puede, pero hay que ser muy cuidadoso con eso, digamos, es como una filigrana lo que tenemos que hacer con los árboles. Pero seguramente que sí. Si ustedes detectan, por ejemplo, árboles que ya estén viejos, que ya estén quebrados, que es lo que se llama amenaza de ruina, ese árbol de entrada los deberíamos quitar, ¿cierto? Pam, 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 quitar esos árboles. De pronto, si uno logra detectar que hay especies inadecuadas, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, un eucalipto no debería estar en el espacio público, es un árbol peligroso que cualquier día se cae y mata a la gente, ¿cierto? Árboles que tengan poda de grandes ramas, árboles que tengan tendencia al volcamiento, como las acacias, como la acacia japonesa. Entonces uno puede, en ese caso, entonces recomendación, busquen la guía de silvicultura urbana que publicó el área metropolitana, que se encuentra fácil en internet, que es del profesor León Morales y de la profesora Teresita Barón. Ellos ya inventariaron todos los árboles y todas las palmas de Medellín. Y adicionalmente está el inventario, ¿cierto? En los mapas, en los planos del municipio, se encuentra, uno puede descargar el inventario arbóreo con la ubicación muy aproximada, georreferenciada de los árboles. ¿Queda claro, Juan Esteban? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿qué más preguntas o qué más inquietudes tienen? Bueno, entonces les pregunto yo ahora. ¿Saben algo de la asamblea? ¿Supieron algo de la asamblea de hoy o no? Bueno, nadie enterado. Entonces, muchachos, hasta nuevo aviso, pues nos vemos el viernes como lo tenemos programado, tal como lo tenemos programado. Si sucede algo distinto con la asamblea y se pronuncian las directivas, pues estaremos atentos a informarles. Listo. Camila, adelante. Profe, una pregunta. ¿Qué es lo que hay que llevar para el viernes en sí? Este viernes ustedes deben llevar el planteamiento en escala 1 en 1000 de la unidad que les correspondió. Eso es lo que tenemos que llevar. Pero hay que llevar memorias también. ¿Y cuántas memorias serían? Ustedes son... La pregunta la tienen que hacer al proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que requiere el proyecto para poder ser expresado de manera correcta? Y para eso hay una anécdota que es muy importante dentro de nuestra tradición disciplinar, y fue el concurso para la terminal de Yokohama de Japón. Y fue que cuando se presentaron al concurso había que entregar 6 planchas de 1,70 m y llegó un taco de VHS en un paquete. Y entonces los iban a descartar del concurso, y afortunadamente ahí estaba Buckminster Fuller, que es un tipo muy inteligente, o fue un tipo muy inteligente porque ya murió, y Buckminster Fuller dijo, pero venga, ya va a ser la hora del almuerzo, búsquense un VHS y pongan ese taco y lo vemos a ver. Y pusieron el taco, y era el proyecto de Alejandro Saavedra Polo,
y se ganó el concurso con un taco de video y no con 6 planchas como había que entregar. O en otro concurso, por ejemplo, Rencolas hizo el planteamiento del edificio en el lote de enfrente y le demostró a los jurados que estaban equivocados, ¿cierto? Entonces, para este primer impulso, dentro de 8 días, sí les vamos a decir, hey, pilas, hay que llevar una maqueta, no sé qué, no sé qué. Pero para este viernes, ustedes son los que tienen que hacerse la pregunta. Conforme las metodologías que ya hemos trabajado, ¿qué es lo que debemos presentar el viernes? ¿Cómo es que yo voy a presentar la idea? ¿Cómo es que me voy a hacer entender? ¿Bastará con una planta? ¿Bastará con una maqueta? ¿Bastará con una maqueta y una planta? ¿Bastará con un storyboard? ¿O bastará con una maqueta, un storyboard, una planta, unas secciones? Entonces, ustedes lo que nos tienen que presentar el viernes es la idea del proyecto en lo que se denomina la escala maestra del urbanismo, que es la escala 1 en 1000. Como les dijimos, que no van a coger todo ese montón de preexistencias, sino que solamente van a coger las preexistencias que tengan en el borde. Pero de aquí al viernes lo que tienen que presentar es su idea. ¿Cómo la van a presentar? Ustedes son los que son los proyectistas, son los que deciden cómo la van a mostrar. Camila, ¿volviste a levantar la mano o se te quedó levantada? Sí, profe. Entonces, según el cronograma, eso sería el 0%, la entrega esa es 0%. Esa es la entrega del 0%. Ok. ¿Sí? Y habría que llevar todos ya la maqueta conjunta, ya armada. Pues la idea es que vayamos trabajando sobre eso, porque es que vamos a tener realmente 2 entregas seguiditas, que son la de este viernes y la del próximo viernes. En esas 2 entregas debemos caminar hacia tener los insumos suficientes y las claridades suficientes para que ustedes en la Semana Santa puedan desarrollar el anteproyecto. Entonces, Ok, profe, muchas de gracias. ustedes. Depende mucho de cómo asumen la metodología de trabajo. ¿Y cuánto van a avanzar? Mientras yo más avance en estas 2 semanas, menos duro tengo que quemarme durante la Semana Santa. Si yo llego al viernes antes de la Semana Santa con todo súper claro, que la Semana Santa sea un asunto de ir a producir, es muy diferente si en la Semana Santa apenas tenemos que ir a definir y que no vamos a tener el acompañamiento de los profes. Entonces, un poco ahí lo dejamos a su discreción, pero la recomendación es no se guarden nada, ¿cierto? O sea, traten de llevar para cada clase siempre lo máximo que se pueda llevar. Chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, parece que no. Entonces, faltando 2 minutos para las 8, que esa era, digamos, como el pronóstico, terminaba a las 8. Entonces, damos por terminada la sesión y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en el salón, salvo que suceda algo extraordinario con la asamblea y haya que informarlo, listo. Entonces, chicos, que les rinda mucho y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Espero les haya servido esta experiencia que les acabo de Gracias, mostrar. chao. Gracias, profesor. Hasta luego.